clic en dispositivo y aquí agregar a todos los componentes por defecto, ¿no? Yo he mencionado que npn, ¿por qué razón? Para agregar los datos que yo voy a modificar cuando yo vaya a interpolar. Para que yo modifique el dato de 0,7 voltios, como ayer le mencionaba, se llama interpolar. Ya quiero que quede clara esa parte porque de aquí ya la tarea es así. Todos los ejercicios, ya sea en alterna o ya sea en DC, porque ahorita estamos todavía en DC, es Proteus. Va a estar la simulación y a su derecha va a estar su cálculo que ustedes me agradecen. Todas las tareas va a ser de ahora sí, o sea, me van a subir eso, me van a juntar a la plataforma. Ya espero que eso quede claro desde ahora. Bien, esta clase no va a ser la parte práctica, lo de mañana empezamos con el modelo RE. Bien, entonces ingreso el transistor, ya, ingreso, voy a hacer ahorita una polarización fija. Ingreso a las resistencias, a un clic derecho si quieren pueden girarlo, creo que estas operaciones no creo que haya problema. Pero si pueden ir ganando tiempo si quieren aquí colocando los valores de el amperímetro, voltímetro. Aquí en este caso para colocar instrumentos de medición. Aquí tengo en la parte izquierda que dice, aquí voy a anotar esta parte. Miren en la parte izquierda, instrumentos. Hago clic encima. Voy a elegir un amperímetro en DC porque estoy usando ese por pronto. Ya, hago lo mismo. Izquierda o al contrario. Esta forma, ¿ven? Vengo acá para medir sus datos, sus valores. Bueno, listo. Ya terminé mi polarización fija. Listo. Corriente aquí. La corriente sabemos que aquí es en miliampere, así que le voy a cambiar la unidad de miliampere. Bueno, tenemos esto. Aquí voy a colocar el otro en paralelo y tierra. Ahora para colocar un componente de tierra, para que yo me pueda desplazar así más rápidamente, presionan el scroll del mouse, ¿no? En la bolilla que gira, se presiona el botón y directamente el scroll y pueden girar sin problema, es más fácil. Digo acá, sigamos. Aquí viene la opción modo terminal. En modo terminal voy a colocar la opción tierra, ¿ya? Aquí dice ground para colocar tierra y también para colocar alimentación. No necesito colocar yo el de source, el de fuente. Power. Hago clic encima acá. Este elemento por defecto, o sea, este elemento por defecto lo que me hace es 5 voltios. Si yo lo mido ahorita esto con tierra, me va a modificar solamente 5 voltios. O sea, me manda 5 voltios por defecto. Ya, si yo coloco esto, por ejemplo, miren, si yo coloco esto, coloco una resistencia para que eso no se queme, que lo que voy a colocar, y un LEDs, voy a agregar un LEDs a ver acá, un LEDs yellow, ¿no? Miren, ya le puse 5 voltios, este por defecto 220 ohmios, y tierra, ¿no? Aquí está, voy a colocar tierra. Esto se prende, ¿no? Tiene que prender. ¿Ven? Se prendió. Si yo mido el voltímetro entre este elemento, aquí hago clic, miren, esta es una forma fácil. Hago clic en current, aquí está esta opción prueba. Aquí dice opción voltaje. Yo puedo sacar aquí clic en voltaje. Aquí. Y puedo ver qué voltaje está saliendo. 5 voltios, ¿lo ven? Aquí sale 5 voltios. ¿Cuánto le está llegando a LEDs? Aquí puedo decir cuánto le está llegando a LEDs. Clic encima. Está llegando 2.23 voltios a LEDs. Porque la resistencia se consumió los 3, a los 2 puntos y algo. Y aquí me está llegando simplemente lo que requiere LEDs, que son 2.2 voltios. ¿Ven? Entonces más fácil es hacer esto. Yo aquí podría haber colocado también, ¿no? Current, más fácil. Ya me evitaba este círculo de acá. ¿Ya? Más fácil. Entonces, por lo pronto, como es tarea, requiero que usen estas herramientas, esos instrumentos. Pero en el caso ya que ustedes vayan a usar en un plano más complejo, ya no necesitan ingresar esto porque toma espacio. Así que me usan estas herramientas current o voltaje corriente, porque ustedes saben que son las dos magnitudes más que se pueden manejar en lo que es un circuito eléctrico, ¿no? Voltaje y corriente, y entre otras que es potencia. Bueno, sigo entonces, hagamos ese ejemplo, voy a detener la simulación, entonces ya sabemos por qué servía este elemento, lo voy a hacer a un costadito, no me interesa eso.
Sigo con mi transistor. Entonces coloco power, ¿no? Del power. Y listo. Ahora, pero aquí es 16 voltios. Estoy haciendo el primer ejercicio que el primer ejercicio que hicimos en clase, ¿ya? Esto, por ejemplo, es 16 voltios. Entonces yo voy a hacer doble clic sobre este elemento, doble clic más 16. Entonces lo voy a aumentar más. ¿Por qué? Porque estoy diciendo incrementar el voltaje, le estoy diciendo a 16. Entonces ya no va a ser 5 por defecto, sino va a ser ahora 16. Entonces si yo mido acá con un probador de tensión, me va a venir 16 voltios. Bueno, aquí la tensión era, a ver, 270 voltios, 270, ¿no? Primer ejemplo, 270 kiloohmios. Y el de acá era 3.9 kiloohmios. 3.9 kiloohmios. Bueno, ¿listo? Ya, 3.9 kiloohmios. Bien, ahora me falta una parte aquí, en este punto. Voy a medir voltaje. Ya, voltaje, aquí está en DC. Voltaje. ¿Listo? Ya mido voltaje. Bueno, aquí le damos un poquito más abajo. ¿Listo? Voltaje. Ya está. Bien, ya está mi primer circuito. Así que mi primera tarea de polaridad fija. Tengo mis dos resistencias, RC y aquí puedo cambiar su nombre, ¿no? Eso es lo de menos, ¿no? Este es mi RB. Este es mi RC. La corriente que va a circular por aquí. Ya. Ahora, primer paso. Necesito saber cómo circula la corriente. Si yo le pongo play en este instante, me va a mostrar datos por defecto. Mira, me va a mostrar cualquier dato. Cualquier dato me muestra. No me está mostrando datos. Aquí por defecto tiene que ser por defecto 7 voltios. 7 voltios aquí, en este punto. Y en este de acá tiene que haber una corriente específica. Está en amperios, ¿no? Tiene que ser miliamper. Tengo que cambiar también, está muy grande. Aquí es miliamper, no olviden, no es amper, es miliamper. Aquí es microamper, ¿no? Más pequeña la corriente. Microamper, ahí está. Micro y mil. Listo, ahora sí. Aquí hay una corriente ya que circula, ¿no? Por defecto. Está en negativo. De acuerdo a los datos que tengo aquí. Aquí no está nada definido. Está como, puedo decir, está como sea. Si yo lo armo así, no voy a poder deducir si mi ejercicio está bien o mal, porque en sí está mal todo esto, no está bien. Entonces, para empezar, voy a configurar en la parte superior. Hay una opción llamada System, ¿ya? Y voy a colocar la opción que dice Set Animation. Aquí Set Animation. En la opción Set Animation voy a colocar que dice mostrarme el sentido de la corriente. Ya aquí está, mostrarme el cable de corriente. En qué sentido va la corriente, ¿no? Entonces voy a presionar OK. Presiono Play. Miren, la corriente ya me está diciendo por dónde va a ir. Ahorita va a aparecer unas flechitas y me dice que la corriente va en ese sentido. Se está repartiendo, ¿no? Y se va acá y circula aquí, ¿no? Ahí está ya entonces deduciendo que la corriente de base, corriente colector, va todo a tierra, ¿no? Bueno, ahora empecemos a definir cómo colocar esto a 0,7 voltios para que mis datos que yo calcule aquí sean exactos, ¿no? Ya, ahora, ¿por qué me sale aquí negativo? Si se han dado cuenta, yo pongo play y aquí me sale negativo el valor, porque yo le puse al revés. Esto lo puse al revés. Entonces una forma de corregirlo más fácilmente es detenerlo, eliminar las líneas de conexión que tiene, hacer clic derecho y hacer reflejar. ¿Sí? Lo reflejo. Lógicamente que lo pongo como estaba así el otro. Listo, ya está reflejado. A ver, vamos a reflejar, listo, ¿no? Ya está. Positivo está al revés, ¿no? Ahora en el mismo caso acá, reflejar, ya está. Son de que está reflejar también al revés, así sería. Bueno, ahora sí, pongo play y ya es positivo. Mis datos que salen aquí ya son positivos, ¿eh? Ya ustedes lo ven, si lo quieren en ese sentido o en el sentido de la corriente, ya ustedes lo ven como lo quieren visualizar mejor. Voy a hacer en ese sentido también. Voy a reflejar miliamper. El positivo está en su lugar, listo. Ya, ¿no? Entonces cada quien lo hace como lo vea más conveniente. Pero que aquí, bueno,
Bien, según el tercer paso, voy a modificar a esto ahora a 0.7. ¿Qué hago? Voy a hacer aquí doble clic sobre el NPN. Ya, NPN. Aquí hay una opción llamada Help. Mira aquí Help. ¿Ven? Clic Help. Entonces en la opción Help, aquí lo que me interesa son estos datitos. Ayer habíamos mencionado el NB, el NF y el BF. Miren, el BF es el beta. Aquí lo ven, ¿eh? Aquí está. El BF es el beta. Aquí es 100. Quiere decir que si yo lo agregué este transistor tal como está, su beta es 100 por defecto, sin necesidad de hacerle nada, ya es 100. Viene con ese dato, me dice acá. Entonces yo le voy a colocar BF 100, digamos, ¿ya? O BF el valor que yo quiera. Por ejemplo, en nuestro ejemplo o en nuestro ejercicio del día de ayer, a ver, déjenme revisar. El ejercicio de ayer era... El ayer, por ejemplo, era 90 y además era otro valor, ¿ya? Voy a cambiar entonces, el que me interesa es el BF, el beta, y el NF, coeficiente de emisión, ¿ya? Este es coeficiente de emisión, es el NF1, tiene que llegar a 1. Es como el factor de potencia, tiene que estar entre 0 y 1. Lo ideal sería entre 6 y 8, porque yo quiero llegar a 7. Cierro esto, voy a colocar aquí en esta pantallita, aquí voy a colocar BF, así, mayúscula, BF igual a 90, porque mi ejercicio está en 90, ok, ya apareció aquí, miren, pero aquí me equivoqué, era el ejercicio 2.7, está mal esto, 2.7 y el de acá era 470, no hay más, y beta 90, ya. Voy a ponerle, bueno, sin beta, voy a poner el play y fíjense, sigue igual, no me viene nada aquí, entonces tengo que seguir, tengo que continuar modificando esto. Lo cierro, ahora voy a hacer doble clic en este sector ya, donde están los datos que yo ingresé, doble clic, no en este, aquí, doble clic, y me va a aparecer esta pantallita nueva, ya, aquí, y aquí voy a aumentar el nuevo valor que es el NF, ¿se acuerdan? Es igual a 0.6, está tengo que llegar a 1, o sea, el ideal sería 1, ¿no? Pero aquí me interesa el voltaje que circula en este punto, en el punto de tensión que tengo aquí, ¿no? Es 0.7, 0.7 volt tiene que decir aquí sí o sí, porque es la tensión del diodo, del voltaje base emisor, ¿no? Entonces voy a modificar ese dato. Entonces ayer habíamos mencionado que para hacer esto, para hacer aquí esta opción, yo tendría que colocar entre 0.6 y 0.8. Si quieren usarlo así, pueden, si quieren colocar 0.65, ya ustedes lo ven eso, pero son datos que me van a variar solamente un poquito. Yo voy a colocar 0.6, ok. Voy a quitar esta flechita, ok. Esto voy a quitarlo aquí, ya. 0.6, pongo play, ¿no? Hago clic en esta parte donde está el dato, pero no va a pasar nada, tengo que ponerle pausa. Hago clic otra vez y me aparecen los datos que me interesan a mí. La parte que me interesa está en la parte inferior. A ver, aquí está, ¿no? Aquí está. Dice BBE, ¿no? Voltaje base emisor, 481.4 milivolts. Entonces voy a montar eso, 4814. Lo quito eso, me voy a mi tablita, esta tablita que se lo voy a pasar ahora mismo, ¿ya? Esta tablita se va a interpolar, ya está hecho todo. Lo único que tienen que trabajar es aquí, modificar aquí y aquí. Estos dos nada más. Y aquí estos datos aquí que van a ver. Entonces aquí en 06 que he puesto es 48, ¿cuánto? 4814, ¿no? BBF 4814. Me voy otra acá a mi tablita, modifico, pongo 4814, enter. Ya está en 6. Ahora en 8 me voy otra vez a mi simulador, lo detengo, modifico aquí, doble clic, voy a colocar ahora 08, ok, play, pausar directamente, hago clic encima y me aparece 64
17 o de 141.7 milivolts. Entonces 6417. Me voy a mi tablita. 6417. Enter. Listo, me está diciendo a mí que coloque esto, este valor como NF. Para que sea 0,7 tengo que colocar este valor. Entonces 8727. Me voy entonces a mi sumador, doble clic, lo detengo, doble clic, 8727. Ok, pongo play. Ahora, ¿qué voltaje que aparece? Miren qué voltaje que aparece aquí ahora, ¿no? Miren, 0,7 voltios. ¿Ven? Entonces ya se modificó. Entonces cuando yo calcule, aquí está mi corriente y mi corriente entro en la base, en la resistencia de base o en la corriente de base y la corriente colector, que serían estos valores. ¿Ya? Ahora si yo necesito saber la potencia, ¿ya? Necesito saber la potencia que circula en un circuito, únicamente tengo que hacerle clic en un componente. Por ejemplo, si hago play, pausa, le hago clic encima del componente, le voy a quitar esto, hago clic en el componente, ahí aparece su potencia, lo ven en la parte inferior. Tienen que pausar. Si yo les pediría ahora calcular la potencia y ustedes quieren definir la potencia en el circuito, o sea, sus cálculos, quieren ver qué potencia era, y fíjense en la parte inferior, allá abajo le dice el voltaje que circula por esa resistencia, que es 7.9 voltios, y abajo la corriente que circula por todo el circuito, que es 2.92 miliamperes, y la potencia de la resistencia en la resistencia, ¿no? Que es 23.17 miliwatts. ¿No? Lo mismo acá, hago clic, como está en pausa, puedo ver todos los datos de cada componente. Nos tienen que pausar para ver la potencia del circuito. Ahí ven, pues tengo 15 voltios ya, 15 voltios que me está llegando a esa resistencia, 15.30 exactamente. La corriente 32.55 microamperes y la potencia 498.1 microwatts. Es muy pequeña la corriente, muy pequeña, ¿no? Y aquí la potencia en el transistor, donde está mira, aquí está, ahí en la parte inferior, les dice cada uno qué voltaje va en cada uno. Ven, ahí dice voltaje colector, voltaje de base, voltaje emisor, voltaje de colector emisor, voltaje de colector de base emisor. O sea, les indica cada parte, o sea, los datos correspondientes para los cálculos que ustedes quieran obtener. Bien, y abajo está la potencia, power, 23.72 miliwatts. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende, no? ¿Está fácil? ¿Alguna pregunta? A ver, pueden hablar si quieren, están libres de Se hablar. entiende, ingeniero. ¿Se entiende? Muy bien, excelente. Bueno, algunos que ya tienen experiencia más de parte de eso, ¿no? Está bueno. Entonces ya no hay mucha novedad de este ejercicio. Bien. Entonces, a ver, dígame. Sí, igual, sí, varía un poquito en el sentido de quizás la plataforma un poquito varíe, pero es lo mismo, si te das cuenta es lo mismo, si te vas a System, la herramienta es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, la versión que yo tengo, la otra que es la 7.3, es muy distinta a esta, solamente varían la resistencia, quizás aparezcan con zigzag, como lo usa para el otro tipo de simbología, pero prácticamente es la misma, no hay mucha diferencia, ¿ya? Pero si tienes problemas, me avisas nomás y te colaboro. Ya no hay pena en eso, Miguel. ¿Ya? ¿Cómo dijo que había que presentar la tarea? Ah, ya, muy bien. El tema de la tarea es, yo les voy a dar una serie de ejercicios, tanto en fija como en devolución divisor de tensión. Esto sí es para mañana. ¿Ya? Hoy ya le va a haber, son tareas ahora, porque mañana ya tenemos que empezar con RE. Y RE voy a usar más que todo fija y divisor de tensión. Y uno que otro PNP. Ya, entonces, ¿cuál es este caso? Le voy a dar tarea, ¿cuál es el objetivo de esto? Para que una vez que ya entienda esta parte, ya la segunda parte que vamos a hacer en la clase práctica sería el día viernes. Vamos a implementar ya lo que es los capacitores de acoplo y desacoplo. ¿Cómo implementarla acá? ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo que buscar un capacitor de acoplo y abajo desacoplo, sus diferencias, cómo ingresa la señal, cómo sale la señal, cómo trabaja como un op, ¿no? Por ejemplo, vamos un poquito al tema de cómo se transforma, cómo se comporta este transistor. Y voy a usar también esta simulación que tengo aquí. ¿Ya? Antes que se me olvide,
Si se corta la señal, se va a cortar en 8 minutos, ¿ya? Vuelvo a mandarles el link para que ustedes vuelvan a ingresar, ¿ya? Así que para continuar un rato más, una media hora más, para completar la explicación. Ya, este transistor puede trabajar, yo le dije, de preferencia como on-off. Entonces voy a incorporar yo puede ser este prácticamente directamente. Bien. Digamos que esto quiero que directamente con el circuito que tengo aquí, ¿no? Esto lo voy a quitar un ratito. Con clic derecho ustedes lo pueden quitar rápidamente esto, sin hacer nada, un esfuerzo. Clic derecho, ¿ya? Doble clic derecho, el derecho no izquierdo, ¿no? Entonces lo quitan rápidamente. Supongamos que yo quiera que esto trabaje en un circuito que prenda un simple LED, ¿no? Entonces para que prenda un LED yo necesito una resistencia que se proteja el circuito, ya que se proteja el circuito. Puedo hacerlo así. El LED claro soporta sin problema, ¿no? Y mi LEDs, aquí está mi LEDs, ¿no? Por aquí quiere decir que va a haber una corriente, una tensión corriente. Pero hay que ver si mi transistor soporta. Ya no es colocar por colocar. Y ahorita van a ver las diferencias. Tienen esta parte. Yo voy a colocar normal su tierra para que trabaje el circuito. Y aquí su tensión, el power, ¿no? Listo, el power. Aquí 220 ohmios. Bien. Aquí voy a colocarle una resistencia para proteger a la base del transistor. ¿Ya? Esta resistencia por defecto puede ser 1 kilo ohm. Al decir por defecto quiere decir que va a ingresar una corriente en miliamper. Ahorita les voy a mostrar cómo. ¿Ya? Voy a colocar un botón, se llama botón. Aquí está el botón. ¿Ya? Y voy a colocar mi alimentación, mi power, 5 voltios. Si lo meto directo a la base, me va a mostrar un error que es que se quemó, se dañó o no va a funcionar. Bien, entonces así yo le pongo play. Cuando presione esto se va a encender únicamente cuando se presione. La corriente recién circula por el circuito, ¿no? Ahí estaría trabajando como on off. Y si yo mido la corriente, mi probador, ¿no? Esta corriente, ¿qué corriente? Voy a parar un ratito. Aquí está mi corriente. Aquí a ver si puede verse. A ver, play. A ver, voy a quitarle un errorcito. Aquí está muy incómodo. En otra parte, vean mi corriente del circuito aquí. A ver. Play. Ah, ya. No puedo usar este probador. Me sale errores. Ya. Ahí te voy a ver otro entonces. Voy a aumentar esto aquí diferente. Ahí. Le voy a quitar esto. Y le voy a colocar el del instrumento. Este instrumento en AC, ¿no? Ahí está. Ahí ya me di corriente en el circuito. ¿Qué corriente está circulando en el circuito? En miliamper va a ser este caso. Pongo play. Presiono. Miren la corriente que pasa. Es en mili, ¿no ven? ¿Lo ven? Es en miliamper. Entonces para que trabaje así como on-off, es en miliamper. Si yo lo coloco aquí más pequeño, no va a trabajar bien. O sea, trabaja de otra forma, tiene que saturarse, es diferente. Para que yo quiero que se comporte como on-off, directamente coloco 1 kilo ohm o valores así para que proteja nada más a mi base del transistor. Y mi circuito va a trabajar como si fuera un interruptor abierto y cerrado. Pero si quiero saber, digamos, aquí quiero controlar la tensión aquí en el voltaje colector emisor, entonces tengo que empezar a regular aquí. Saber que generalmente aquí la impedancia va a ser más alta, mucho más alta. Aquí por defecto, miren, la impedancia aquí es 1 kilo ohm apenas. Es 1 kilo ohm. En cambio aquí en la parte izquierda es ¿cuánto? Es 470 kiloohmios. Es altísima, ¿no? Es alta. Por eso es que puedo controlar en base a la corriente la tensión que ingresa aquí. ¿Ya? Por eso esa sería la diferencia. Este sería un on-off y este sería como amplificador. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un circuito de control, por decir, de encendido de un motor, lo pueden hacer con esto. Solamente que aquí, esto ya no se va a encargar de meter voltaje por aquí. Ahí estarían cometiendo un error fatal.
O sea, ¿por qué? Porque aquí este no soporta más de 1 o 2 voltios. Se muere, después se quema. Entonces, ¿qué puedo hacer para que no se me queme? Solamente que se dedique a colocar tierra, ¿ya? Puede ser un circuito más pequeño. Miren, miren, lo voy a hacer el ejemplo para que más o menos se me entienda a qué quiero llegar a este punto. Cuando hagan sus proyectitos y demás, ¿no? Cuando hagan esto es que queda ahí. Miren, yo voy a dejar esto ahí. Ya, quiero llevarlo ahí. Entonces voy a alimentarme otro componente llamado relay. Supongo que ya debí usarlo ustedes en el módulo anterior. Relay, ¿no? Este relay va a ser genérico para mí. Generalmente yo uso genérico porque es más fácil usarlo y no estoy fregando con los valores. Miren, está el relay. ¿Ya? El relay. El relay tiene dos bobinas, una y dos. No tiene polaridad, así que no me interesa si va uno o el otro, o el positivo o el negativo, o la fase o el neutro. ¿Ya? Entonces yo coloco aquí, clic, listo, ya está alimentado a tierra. Porque todo componente necesita tierra o necesita negativo para trabajar en este caso, o necesita un neutro, ¿no? Para trabajar, y alimenta su voltaje. Pero antes necesito saber con cuántos voltajes trabaja aquí. 12 voltios. Lo puedo configurar que trabaje con 5 si quiero aquí, no pasa nada. Relay de 5 voltios, hay relay de 12 voltios, de 24 voltios, ¿no? Por ejemplo, los industriales son de 24 voltios. Aquí ya tengo 5, ya está 5 voltios. ¿Ya está? ¿Ve? Y aquí puedo colocar algo grande, más grande. A ver, un motor. Un motor. ¿Ya? Está un motorcito. Un motorcito DC. ¿Ya? Que me controle un motorcito DC. Aquí está el motor DC. Este motor DC, su corriente es muy alta. Por cuanto la tensión es 12 voltios, pues la corriente es muy alta. Así que si yo lo coloco directo aquí, ¡pum!, se voló. No sirve para nada esto. Pero sí me sirve para controlar. Coloco este como, este trabaja con cuántos voltios, a ver, doble clic, con mínimo 12 voltios, ¿bien? 12 voltios. Para que trabaje bien 12 voltios, entonces voy a colocarle aparte su tensión. Power, otra vez, si quiero, power. Power, aquí va a ser, a ver cómo estoy haciendo, aquí, espera. Sería aquí. Más 12, ¿no? Ahí defino la tensión que yo quiero ingresar. Ya está. La tierra puede ser la misma, no pasa nada. El tema es que la tensión es la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero hacer en 220 en alterna, igual mismo caso. Listo, 12 voltios, ya está. Ya funciona esto. Lógicamente que esto se va a energizar. Directamente se va a energizar. El tema es que no va a funcionar hasta que yo presione este botón. A ver. Ya está. Como play. Listo, está encendido el motor, pero no está funcionando. Presiono play, así de esta forma. ¿Ya? Si yo quiero calcular todos los componentes, necesito saber qué voltaje o qué corriente o qué impedancia tiene este componente, que sería lo que es el solenoide o relay. ¿Ya? Pero por lo general, ya para estos instrumentos ya me ayudan directamente a saber qué tensiones maneja en cada punto. ¿Ya? Entonces no requiere mucho eso. Más que todos los cálculos van a ser para hacer amplificadores de audio, moduladores de banda pasa bajo, pasa alto. Entonces, ese punto lo vamos a ver también. Banda pasa alto, pasa bajo, ¿no? Entonces, bueno, igualmente en ejemplos que vamos a ir viendo igualmente en Proteus de igual forma. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, hasta aquí lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta de esto? Está fácil, ¿no? De hacer esta parte, solamente que ya tenemos que resolver este ejercicio y comprobar si estos dos ejemplos que tengo aquí y aquí están adecuados, o sea, corresponden. Si yo calculo, el ejercicio me va a dar exactamente igual, o una aproximación con unos decimales de diferencia. Bueno, ya, ahora